Bueno, entonces, para repasar lo que vimos la clase pasada, ¿quién me dice los 4 tipos de cargas que vamos a trabajar en clase? Está por ahí, vamos a preguntarle a Arnold Becerra. ¿Estás por acá? Sí, profe. Bueno, ¿qué más, Arnold? Arnold, una pregunta. Nosotros ya dimos en el capítulo 4 un tipo de carga. Cuál era esa carga? Disculpe un momentico. Ok. Capítulo 4. Ajá. O lo que vimos en el primer corte. ¿Cuál era el tipo de carga? Carga axial. Ok. Entonces nosotros tenemos primero carga axial. ¿Cómo tú reconocerías cuando tenemos carga axial? O sea, si tú tienes un problema y cuál es la característica de la carga axial. Pues cuando pasa por la sección transversal. Correcto. O sea, una fuerza aplicada a lo largo del eje de la pieza. ¿Ok? Como vamos a suponer aquí, una pieza aquí y le aplicamos una carga P. ¿Correcto? Entonces, vamos a colocar y aplicación. ¿Ok? La fuerza es aplicada a lo largo del eje de la pieza, ¿ok? Ahora, ¿qué tipo de esfuerzo? ¿Quién me dice qué tipo de esfuerzo se va a generar en el sólido? Puede ser esfuerzo cortante o esfuerzo normal. ¿Quién me dice qué tipo de esfuerzo se va a generar? No sería normal, profe. Correcto, Emilio. Sería esfuerzo normal que representamos con la letra sigma. Y Emilio, cuéntame cómo calculamos ese esfuerzo. Fuerza sobre área. Correcto. Ahora, una pregunta importante. ¿Quién me dice cómo es la distribución del esfuerzo en la sección transversal para el caso de la carga axial? Profe, no es uniforme. Correcto, Emilio. Sería uniforme en toda la sección transversal. Entonces tendríamos, por ejemplo, nuestra pieza a la que le aplican la carga P. Entonces vamos a tener en todos los puntos de la sección transversal un esfuerzo sigma que va a ser igual a fuerza sobre área. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros, ya la forma como calcular el esfuerzo, fuerza sobre área, la forma como calcular elongación o deformación de la pieza con fuerza por longitud sobre área y sobre módulo de Young, ya son unos cálculos más específicos. Pero entonces, ahora, en la clase pasada, nosotros comenzamos a hablar de otro tipo de carga, ¿correcto? ¿Quién me dice cuál fue esa carga? Torsión. Correcto, torsión.
Ok. Entonces, para torsión, ok. Primero, una diferencia con la carga axial es que la torsión es un momento, ¿ok? Por ejemplo, la carga cortante, también es una fuerza, solamente que es una componente que va a estar paralela a la sección transversal. La carga axial es una fuerza que está aplicada perpendicular a la sección transversal. Ahora, en momentos vamos a tener momentos torsores y momentos flectores. El que revisamos la clase pasada fue torsión, ¿ok? Ahora, ¿cómo está aplicado? ¿Cómo identificamos nosotros que tenemos un momento torsor? ¿Quién me dice? Bueno, vamos a preguntarle por acá. Alfredo Julio, ¿estás por acá? Nada, no está. Vamos a preguntarle a Eri Hernández. Profesor, una pregunta, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Ok, Antonio, la pregunta es, tenemos la clase que vimos, la tipo de carga que vimos la clase pasada fue torsión, ¿correcto? Ahora, ¿cómo nosotros veíamos que la carga axial estaba aplicada, era una fuerza que se aplicaba a lo largo del eje de la pieza, o la fuerza es perpendicular a la sección transversal? ¿Cómo podemos identificar nosotros que tenemos una carga de torsión? No sé Profe, si No es la cuando se pregunta es aplica clara. como sobre el eje, no se aplica, no se aplica la carga, es cuando es sobre el eje de toda la longitud del elemento, ¿no? Correcto, entonces tenemos nuestra pieza y a lo largo del eje vamos a aplicar un torsor. Ahora, quiero que entiendan la diferencia entre el torsor y la carga axial. El torsor es un momento, ¿ok? Tienen que tener eso claro. Recuerden el video, cuál era el efecto que tenía sobre el sólido, ¿ok? Miren que es similar en cuanto a la carga va a estar aplicada a lo largo del eje, pero el efecto es distinto, ¿ok? En el sólido. Ahora, una pregunta. ¿Qué tipo de esfuerzo va a ser el generado debido a un momento torsor? No cortante. Correcto, un esfuerzo cortante que representamos con la letra tau. ¿Ok? Ahora, ¿quién me dice cómo podemos calcular ese esfuerzo cortante en la sección transversal? Cortante sobre área. Ok, vamos a ver. Emilio dijo cortante sobre área. ¿Están todos de acuerdo? ¿Quién dice que no? Emilio está correcto en que el cortante se puede calcular fuerza cortante sobre área.
Eso es, vamos a dibujarlo acá. Si nosotros tenemos este elemento y tenemos una fuerza cortante aplicada acá, entonces podemos calcular un cortante, un cortante como cortante sobre área. O sea, de una manera simplificada. Vamos a ver más adelante en otro capítulo de cortante cómo podemos calcular mejor ese cortante debido a fuerza cortante. ¿Ok? Sí, sí quedó esto claro. Pero fue una pregunta para el cortante, digamos, no sería por los ejes, porque yo me acuerdo que hay una fórmula que era como, digamos, momento en Y sobre la derivada de X, y si no es al revés, momento en X sobre la derivada de Y. O si no, yo si mal no estoy, es dx de Y en ambas. ¿Estás hablando de cómo calcular el esfuerzo cortante debido a carga cortante? Correcto, sí, cuando uno hace momento. Ok, ¿qué pasa? Que lo que nosotros dimos en la introducción de calcular el cortante, no, o sea, lo que nosotros vimos en la introducción de calcular el cortante, por ejemplo, como lo hicimos en el parcial, es una forma simplificada de B sobre A. Sin embargo, en otro capítulo más adelante vamos a ver cómo es realmente la distribución del cortante, ¿ya? Y vamos a profundizar un poco más. Pero comencé a hablar de esto fue porque Emilio comentó que así era la forma como iba a calcular el cortante. Sin embargo, ese es el caso cuando tenemos una fuerza cortante aplicada de la manera que tenemos aquí. Cuando tenemos una fuerza cortante, podemos calcular fuerza cortante sobre área para tener un estimado de cuál es el esfuerzo cortante promedio. Sin embargo, para torsión, la forma de calcular el esfuerzo cortante es distinta. No sé si se acuerdan, ¿qué me dicen? Cuando le aplicamos un torsor, ¿okay? ¿Cómo podemos calcular esa fuerza? Ese esfuerzo, perdón. Profe, o sea, usted dijo, yo me acuerdo que la clase pasada dijo algo sobre un momento de inercia, algo así, que era como J. Correcto. Entonces, lo O podemos sea, calcular, Sergio, el torque entre J. torque por el radio. Vamos a representarlo con la letra griega ρ sobre J, que es el momento polar de la sección transversal. ¿Ok? Si recuerdan, vamos a ver aquí la imagen. ¿Ok? Es aquí lo que está encerrado en un círculo rojo. Sin embargo, ¿qué pasa? Este esfuerzo cortante, nosotros ya conocemos el momento torsor, ¿ok? En la sección transversal. El radio, pues, es esa letra griega ρ, es la distancia de un punto cualquiera en la sección transversal hasta el centro hasta el centro de la sección transversal. Por ejemplo, vamos a tomar este punto que está aquí, correcto, y la distancia al centro viene siendo ρ. Entonces, este punto que está aquí, el esfuerzo cortante
en ese punto lo podemos calcular como el torsor multiplicado por la distancia ρ sobre el momento polar de toda la sección transversal. En este caso es un círculo. Si es sólido, recuerden que lo pueden calcular como J, pi medios, radio de la sección a la 4. ¿Okay? Es como, ahora, si nosotros queremos conocer cuál es el esfuerzo cortante máximo en la sección transversal, debemos utilizar El radio hasta el borde de toda la... hasta el borde que nosotros hemos llamado C o el radio de la sección transversal. O sea, no quiero que se confundan con ρ y C. C es el valor, por ejemplo, el valor del radio de la pieza. ¿Ok? ρ puede ser cualquier punto. Si nosotros seleccionamos cualquier punto, la distancia de ese punto al centro. ¿Ok? Entonces, si utilizamos en vez de ρ, C, vamos a calcular el esfuerzo cortante máximo. ¿Ok? Claro, está esto claro, quiero que entiendan muy bien. ¿Puedes repetir lo del punto, un punto cualquiera al centro? O algo así fue que entendí. Correcto, ok. Sergio, ¿qué es lo que pasa? Que mire en la distribución del esfuerzo normal producido por la carga axial. En ese caso, cuando nosotros calculábamos sigma, en cualquier punto de la sección transversal que nosotros seleccionáramos, el esfuerzo iba a ser P sobre A. La magnitud del esfuerzo era fuerza sobre área. ¿Ok? Sigma. Sin embargo, con el torsor, el esfuerzo cortante va a depender de qué punto nosotros seleccionemos. Por ejemplo, si nosotros tomamos este punto que tengo aquí en verde y otro punto, vamos a ver que tengo aquí en naranja, como están a distancias distintas del centro de la sección transversal, el esfuerzo cortante en esos puntos, debido a un torsor, va a ser distinto. ¿Ok? Pero, ¿qué pasaba aquí? Por ejemplo, aquí en la sección, en la distribución de carga axial, voy a dibujarlo. Aquí tengo el punto naranja y el punto verde. No sé si lo alcanzan a ver. Esos dos puntos iban a tener la misma magnitud de esfuerzo, sigma, fuerza sobre área. Listo. ¿Por qué? Porque para la carga axial la distribución de esfuerzo es uniforme, es igual en todos los puntos de la sección transversal. Para el esfuerzo cortante, debido a un torsor, va a cambiar la magnitud. ¿Por qué? Porque en la ecuación, si ven, va a depender del valor ρ. El torsor es el mismo en la sección transversal. El J también es constante para la sección transversal, es una propiedad de la sección transversal. ¿Ok? Pero la distancia de un punto al centro sí es distinto para cada punto. ¿Sí queda claro eso? Sí, profesor. Ahora, si nos interesa saber cuál es el valor del cortante máximo, pues vamos a tener el valor en la magnitud mayor cuando usamos C como valor para ρ. ¿Está claro? Ahora, si nosotros queremos dibujar cómo es la distribución de esfuerzos, por ejemplo, en este punto que está alejado, que está casi sobre el perímetro del círculo, vamos a tener nuestro cortante tau máximo. A medida que
tomemos distintos puntos a lo largo del radio de la pieza, el cortante va a ir disminuyendo hasta un valor de 0 en el centro. ¿Ok? Entonces, el esfuerzo cortante va a ir cambiando de una manera prácticamente lineal, desde 0 en el centro hasta un valor máximo en el perímetro. ¿Okay? Ahora, si nosotros tomamos la distribución a lo largo de esta línea, el esfuerzo cortante va a ser algo así. Cortante máximo. Y aquí va a ir disminuyendo. De manera similar acá. Profe, una pregunta, en todos los puntos sobre el radio C, el esfuerzo cortante es el mismo. Sí, correcto. Pero mira que van cambiando de dirección. De dirección. Entonces eso es importante que lo noten. La magnitud del esfuerzo es el mismo. Torsor por C sobre J. Listo, la magnitud. Pero la dirección es diferente. ¿Ok? Eso es importante que quede muy claro. Ahora, más adelante, cuando estemos en otros capítulos, vamos a revisar qué va a pasar con la fuerza cortante y qué va a pasar con el momento flector. Ahora nos vamos a concentrar en el efecto de las cargas por torsión. ¿Ok? ¿Está claro esta parte? ¿Dudas, preguntas que tengan? Profe, ¿cuál sería la convección de los signos? Convención, perdón. Convención. Vamos a hablar un poco en una diapositiva siguiente, pero te puedo decir que vamos a tomar, si no tenemos un sistema de coordenadas ya definido previamente, vamos a tomar como positivo cuando el momento torsor está saliendo de la sección transversal. ¿Cómo así que saliendo? En ese dibujo que nosotros tenemos de carga aplicada en el torsor, voy a señalarlo aquí, el que tenemos acá. Ahí los torsores, si nosotros vemos cómo están haciendo girar a la pieza y colocamos nuestros dedos en el sentido del giro, el dedo pulgar va a señalar hacia dónde sale. En este caso, en el que tenemos dibujado, los torsores están saliendo de la pieza. ¿Ok? Entonces para nosotros eso va a ser positivo. Cuando calculemos los esfuerzos, de pronto no va a ser muy relevante si entran o salen los momentos. Sin embargo, cuando comencemos a calcular deformaciones o el ángulo de torsión, ahí es importante definir el sentido. ¿Okay? Vamos a ver ejemplos más adelante para que quede más claro y mejores dibujos. Pues. De pronto no sé si queda claro, pero te puedo decir que cuando el torsor va saliendo de la sección transversal va a ser positivo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas que tengan? Profesor, y una pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre entre coger el T máximo este que está a la derecha y coger el que está a la izquierda? O sea, en el ejemplo que usted puso en la distribución. O sea, coger un punto de la derecha o coger un punto de la izquierda. Ok, si la distancia al centro es la misma, o sea, ρ, el valor, la magnitud va a ser igual. La diferencia va a ser el sentido. Si alcanzas a ver como las flechas, cómo las dibujé. Sí, sí. ¿Por qué? Porque recuerda que tau son esfuerzos. Si nosotros esos esfuerzos los multiplicamos por una área muy pequeña donde está aplicado ese esfuerzo, va a generar una fuerza. ¿Ok?
esa fuerza por la distancia va a generar un momento. Si nosotros sumamos todos estos momentos, mira que la distribución, así con las flechas en que tenemos, todas harían girar la pieza en el mismo sentido. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que cuando esos esfuerzos multiplicados por las áreas diferenciales y después las sumamos todas en una integral, nos debe dar el valor por equilibrio de fuerza igual al torsor aplicado en la sección transversal. Quiero que les quede claro también la diferencia entre cargas y esfuerzos. ¿Ok? Las cargas son fuerza axial, fuerza cortante, momento flector, momento torsor. Los esfuerzos son esfuerzo normal y esfuerzo cortante, sigma y tau. ¿Okay? Tengan eso presente, no se confunden. Bueno, vamos a seguir y ahí con los ejemplos espero que quede más claro las cosas. Bueno, un concepto importante en el capítulo de torsor es la transmisión de potencia. Si nosotros tenemos un eje y le estamos aplicando un torsor, el eje va a comenzar a girar. La velocidad a la que el eje está girando, en este caso la derivada de teta o phi con respecto al tiempo, la vamos a llamar omega. Esa es la velocidad angular. De pronto de física mecánica recuerdan el concepto de velocidad angular. Entonces, la multiplicación del torsor aplicado por la velocidad angular nos va a dar la potencia que está transmitiéndose al eje. ¿Ok? ¿En qué unidades? En el sistema internacional utilizamos watts, que es lo mismo que joules sobre segundo, o unidades de energía sobre unidades de tiempo. ¿Ok? Si nosotros tenemos nuestro torsor en newton por metro y la velocidad angular en radianes por segundo, el resultado va a estar en joule por segundo, que es lo mismo que watts. ¿Ok? Si estamos utilizando el sistema inglés, pues el torsor puede estar en libras, pulgadas o libras, pies. Cuando lo tengamos en libra, pulgada y la velocidad angular radianes sobre segundo, la potencia nos va a quedar en unidades de pie libra por segundo. Sin embargo, estas unidades son poco usadas y en muchos motores ustedes van a encontrar que las unidades de potencia están en caballos de fuerza o horsepower. ¿Ok? Y aquí tenemos ya la conversión. Un horsepower va a corresponder a 550 pies por libra segundo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas que tengan? Bueno, No, en los ejemplos vamos a hacer conversiones con estas unidades, entonces ahí van a practicar. Bueno, entonces empecemos. Dice, un tubo de cobre tiene un diámetro exterior de 2.5 pulgadas y un diámetro interior de 2.3 pulgadas. Si está firmemente afianzado a la pared en C y se le aplican 3 pares de torsión, como se muestra en la figura, determine el esfuerzo cortante desarrollado en los puntos A y B. Se alcanzan a ver A y B. A está aquí y B está acá. Estos puntos están situados sobre los elementos de volumen localizados en A y B. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer?
necesitamos saber cuál es el torsor aplicado en esas secciones transversales, ¿ok? O por así decirlo, cuáles son los momentos torsores internos, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién tiene ideas de qué podemos hacer? Como es interno, no se hace sección. Correcto, podemos hacer un corte y calcular enseguida cuál es el torsor interno. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a suponer que hacemos un corte aquí en la sección A. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Vamos a tener este es nuestro eje. ¿Ok? Esta es la sección A. Tenemos un torsor aplicado aquí de 600 libras-pies. Hay un torsor después aplicado acá de 350 libras-pies. Entonces, ¿cuál sería el torsor aplicado en la sección A? $250. 250, correcto. Vamos a escribirlo. Ok. Entonces, el torsor interno en la sección transversal A va a ser 250 libras-pies. ¿Correcto? ¿Tienen dudas, preguntas de qué fue lo que hicimos? Ok. Entonces, ahora, ¿quién me dice cómo podemos calcular el esfuerzo cortante en el punto A? No sería con la fórmula que usted nos dio, esa de la que nos va a dar, ¿no? Por fórmula, cuéntame. No es con la fórmula que nos acaba de dar, no. O es con, o se hace con otra cosa. Sí, o sea, pero quiero que como que no piensen que es solo reemplazar, o sea, ¿cómo calculamos? Bueno, tenemos que multiplicar el torsor por rho. Profe, ese punto A está en el extremo, ¿cierto? Del cilindro. Sí, no está muy claro, pero sí, está en el extremo del cilindro. Torsor por Rho sobre J. Correcto. Entonces, ¿a qué sería igual al torsor que vamos a usar? 250.
Correcto. Libras pie. ¿Cuál es el valor de Rho? ¿Quién me recuerda cuál es la definición de Rho? Ron es el radio. Rho, Diego, de manera general sería la distancia del punto A al centro del eje. Ahora, si A está en toda la superficie del tubo, entonces correspondería al radio. Pero tienen que tener cuidado porque no siempre les van a preguntar en el punto más alejado de la sección transversal. Tienen que tener cuidado con eso. Ahí el dibujo no es claro totalmente, pero vamos a decir que A está en la superficie del tubo. Entonces sería el Profe, radio. pero yo creo que está en el radio interior, porque para eso no lo dan ahí en la figura. Entonces, yo ve si está en el exterior y este se ve un poquito como más hacia el centro. Entonces, de pronto está en el interior. Vamos a Digo hacer yo. los dos. O sea, ¿cuál sería el esfuerzo cuando está en el radio interior y cuál sería el esfuerzo cuando está en el radio exterior? ¿Ok? Dale, dale. Ok. Entonces, vamos a suponer primero que está en el radio que interior o exterior. O sea, ustedes dirán. Exterior. Ok, exterior. ¿Cuánto es el radio? Exterior. Sí, profe. 1.25 pulgadas. Ok. ¿Y cuál es el valor de J? ¿Se acuerdan cómo lo van a calcular? Momento polar de inercia, no. Correcto. ¿Y cómo lo calculan? Era Pi medios de C a la 4. pi medios, eso. Pero ojo que eso es cuando es sólido. Cuando es cuando es hueco, como en este caso, que tiene un radio exterior e interior, Entonces el exterior menos el interior. ojo, el exterior a la 4 menos el interior a la 4. Tengan cuidado que vi que en el parcial tuvieron varios ese error cuando calculaban el área. Primero restaban los diámetros y después elevaban a la 2. En el área, para el área, recuerden, era el diámetro externo a la 2 menos el diámetro interno a la 2. Profe, ¿de dónde salió el 1.25? ¿No es el radio? Te dicen, un tubo de cobre tiene un diámetro exterior de 2.5. Entonces sería la mitad de 2.5. Vale. Cuidado ahí. Cuidado aquí que vi que los ejercicios de este capítulo tienen mucho de eso, que dan el diámetro como dato, pero en la ecuación necesitamos el radio, entonces tengan cuidado. Ok, entonces, ¿cómo nos queda esto? 1.25 a la 4 y 1.15 a la 4. Profe, y no hay una J que sea con los diámetros. Sí, también, pero entonces debe salir, en vez de pi medio, es otro factor. Ya. De pronto en el libro sale en una tabla al inicio, en el libro de estática también recuerdo que debe salir con el diámetro. Pero, o sea, después que usen la ecuación correcta, no hay problema. Tienen que tener cuidado, no se confundan con eso. Bueno, entonces, ¿cuánto nos da ese esfuerzo?
Me dice. Doscientos ochenta y siete coma treinta y dos. Seguro. Ojo con las unidades. Miren que aquí esto está en pies, entonces hay que 12 pulgadas son un pie. Para que todo nos quede en libras y pulgadas. ¿Cuánto les da ahora? Me dio 2,758 libras por pulgada cuadrada. Es lo mismo que PSI. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué les dio a ustedes? Pues, profe, a mí me dio 287 como mi amigo. No sé cómo usted le dio al 200. compañero. O sea, como a mi compañero que le dijo ahorita, 287,32. No sé cómo le dio a Y, ustedes. y utilizaste este factor aquí de 12. Profe, Profe, a mí me dio fue 3.447.89. Profesor, a mí Oh, también. Ahí le sí. dio eso. 3.448. Correcto. Ok. Bueno, entonces, ahora, ¿qué tal si ese punto A estuviera localizado en el diámetro interior? ¿Qué cambiaría de la ecuación? El rho. Bueno, el RO. Correcto, este valor de 1,25, que sería 1,15, ¿correcto? Y ahí nos daría cuál sería el esfuerzo cortante en ese punto. ¿Ok? ¿Todo claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahora, para el punto B, ¿cuál sería el tensor? ¿Qué me dice? Profe, y en la parte del pi medios, cuando haces el momento polar sería lo mismo. Sí, es el momento polar, es una propiedad de la Del sección transversal. ok. Ya. Entonces, si tenemos, deja y te muestro acá. Si, mira este diapositivo. Cuando es sólido, el J es pi medios del radio a la 4. Y cuando es hueco, serían con los radios a la 4, la diferencia entre ellos. ¿Ok? Ese es el momento polar de área. Entonces es una propiedad de la sección transversal. No va a cambiar. O sea, si tenemos distintas secciones transversales, ahí sí cambia el J, pero en este caso era la misma. Ok, gracias. Ok. Entonces, ¿cuál sería el momento torsor en B?
Me dio menos 100 feet, menos 100 libras por feet. El momento torsor en B, Menos 200. menos 200. ¿Por qué menos? Mentira, sí, menos 200. Aquí me dice por qué menos. Porque va en sentido de las manecillas del reloj, no sé. Ok, está bien. Pero ojo, que ahora aquí, mira que no tenemos un sistema de coordenadas como que definido. La convención va a ser, por ejemplo, esos 600 pies que están en la figura. Si nosotros colocamos nuestros dedos de la mano para que giren en el mismo sentido como está ahí, el dedo pulgar estaría saliendo del eje. Sí lo ven todos. O sea, yo sé que es un poquito complicado con las figuras, pero por ejemplo, traten de ver el sentido del momento, cómo lo dibujan ahí. Coloquen los dedos de su mano que giren en ese sentido. El pulgar estaría saliendo de la pieza. ¿Sí lo ven? Entonces, para nosotros, eso va a ser un momento positivo. Si ese es el momento positivo, correcto, 350 es negativo. 450 sería negativo también, ¿correcto? Entonces vamos a verlo así. Voy a hacer el dibujo aquí para que quede claro. Si nosotros nos quedamos, por ejemplo, vamos en este sentido aquí. Esta es la sección B. Y este es el apoyo. Entonces, si nosotros estamos viendo o nos vamos moviendo desde donde está aplicado la fuerza de 600 libras-pies, que nosotros vamos de aquí para allá, ¿correcto? Nosotros tenemos que los 600 van a ser positivos, los 350 van a ser negativos, y de esta manera los 450 también van a ser negativos. Ahora, si nosotros hacemos un corte en la sección B y nos quedamos con esta sección de la barra, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que hay un momento resultante de 200 libras-pies, y en el apoyo habría uno en el otro sentido. 200. ¿Ok? Ahora, si nosotros nos quedáramos con el otro segmento, con el que tenemos que es más largo, tendríamos que ver cuál es el momento que la otra pieza hace sobre ese elemento. Entonces, miren que es un poco confuso el hecho de cuál va a ser el sentido. Ya. Por eso es que uno se guía realmente es de si el momento
resultante o el momento aplicado va a estar entrando o saliendo de la sección transversal. Por ejemplo, en ese que dibujamos ahí, que nos vamos a quedar con el segmento que está entre el apoyo y la sección B, esos 200 libras pies, ese momento, si nosotros cogemos los dedos y tratamos de hacer el giro en ese sentido, el dedo pulgar va a entrar a esa sección que nosotros tenemos en azul, aquí. ¿Sí queda claro eso? ¿Dudas, preguntas? Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si nosotros nos quedamos con la sección 1? ¿Cómo nos queda ese diagrama de cuerpo libre? Tenemos aquí la sección B, tenemos el momento aplicado de 600, tenemos un momento aplicado de 350, tenemos el momento aplicado de 450, entonces, para que se mantenga en equilibrio, este momento en B iría hacia ¿dónde? En este sentido, de 200. Ahí vemos también cómo esos 200 libras-pie estarían entrando a la sección transversal que nos interesa, la sección B. Entonces, por eso es que tenemos este signo negativo también. No sé de qué forma lo vería más claro. ¿Tienen dudas, preguntas? No, no tienen dudas, todo claro. Bueno, No, profe, no, me perdí, o sea, me perdí aquí. ok, dale. Yo entiendo, es un poco confuso porque uno no se está guiando de un sistema de coordenadas como tal, sino es la convención que vamos a usar. Por ejemplo, vamos vamos a utilizar el segmento cuando hacemos el corte en B. Cuando hacemos el corte en B, tú puedes decidir o te quedas con el segmento desde donde están los 600 pies hasta B, o te quedas con el segmento que está en el apoyo hasta la parte B. Ya, tú puedes escoger cualquiera de los dos. En ambos casos te debe dar lo mismo, no hay problema. Por ejemplo, imagínate que nos quedamos con la parte que el diagrama de cuerpo libre que tengo en azul, que es desde donde aplicamos 600 libras-pies hasta el segmento en B. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, imagínate que voy a hacer como si estuviéramos viendo a alguien está ubicado aquí. Este es alguien observando la pieza, ¿correcto? ¿Qué ve esa persona? ¿Qué ve el observador? Ve que hay un momento de 600 hacia afuera, que es este que tenemos en esta parte. ¿Por qué en ese sentido?
recuerda, cuando los 600 libras, tratemos de que los dedos de la mano giren en el mismo sentido del momento. Entonces el dedo pulgar nos va a dar la dirección del momento torsor. Entonces por eso fue, bueno, también es un poco raro porque ustedes tienen la cámara, creo que me ven en el otro sentido, pero bueno, ahora me doy cuenta de eso. Pero en este caso, por ejemplo, voy a tratar de dibujar la mano por ejemplo, si este es mi mano, aquí tengo los dedos, ¿correcto? Si ven ahí cómo queda la mano con los dedos de la mano girando en el mismo sentido del momento y el dedo pulgar, voy a señalarlo aquí en rojo, me estaría dando la dirección del momento. ¿Está claro eso? ¿Todos de acuerdo ahí? Sí, profe. Ok. Entonces, si ahora yo estoy como un observador acá, porque estoy subrayando, ¿qué veo? Si quiero ver la barra y aplicándole los momentos, veo que en ese extremo hay 600 libras pies aplicados en esa dirección. Después, como yo veo que los 350 libras pies son en el otro sentido, bueno, los coloco en el otro sentido. 350 libras pies, aquí tenemos los 350. De manera similar, los 450. Ahora, se supone que eso está en equilibrio. Cuando hacemos el corte en B, va a haber un torsor interno. Para que esté en equilibrio, esos 200 tienen que ir hacia la izquierda, ¿correcto? Ahora, si lo dibujamos de esa manera, el torsor está entrando a la sección transversal. Y eso para nosotros va a ser un torsor negativo. ¿Ya? A medida que vayamos viendo más ejercicios, se van a dar cuenta de cómo definir el signo. En este caso, ok, es el primer ejemplo. Yo sé que puede ser un poco confuso, pero ahí vamos. No sé, qué dudas tengan, preguntas. Por ejemplo, ¿cómo calcularíamos aquí el esfuerzo? Va a ser de manera similar. Solo que el momento va a ser en los 200. Y ya, es lo único que cambia. Y este sí fue el que me dio menos 2. 758 P6. ¿Ok? Dudas, preguntas. En la clase del viernes vamos a seguir haciendo más ejercicios. Dudas, preguntas que tengan, todo claro. Pues a mí me dio, o sea, no, me dio diferente. ¿Cuánto te dio? O sea, me dio o sea, el mismo número, pero con la coma, o sea, más a la derecha. ¿Cómo así? Ojo que son 200, no sé. 1.25. Esa coma es de 1000. Yo uso punto para los decimales. Ah, sí, ok, entonces sí está bien, que pensé que la coma era de 2.7. Eso es 2.758. 2758, sí. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿qué le debe quedar de este ejercicio?
vamos a ir definiendo también los signos cuando hagamos los diagramas de torsores a lo largo del eje. Ya, entonces de pronto así lo van a ver más claro. Si tienen dudas, preguntas, voy a estar en el horario de atención en el otro link, o si tienen dudas, preguntas, ¿ok? Voy a dejar de grabar.